La fama es una luz que brilla con fuerza, intensa, cegadora, el tipo de luz que hace creer a cualquier persona que nunca se va a apagar. Llenaron estadios, dominaron pantallas de televisión durante décadas, tuvieron mansiones, autos de lujo, viajes internacionales y el amor incondicional de millones de personas que ni siquiera los conocían personalmente, pero sentían que sí. Construyeron imperios con talento, sudor, sacrificio y una dedicación que pocos logran mantener por tanto tiempo. Pero detrás de los aplausos, detrás de los flashes de las cámaras y de los contratos millonarios, había un abismo silencioso que nadie veía, o que nadie quería ver, porque es mucho más fácil admirar el brillo que ver la fragilidad que existe debajo de él. La verdad es que la fama no paga cuentas cuando los contratos se acaban. La fama no cura enfermedades, no resuelve adicciones, no protege contra disputas judiciales, no garantiza que el dinero va a durar y no avisa cuando está a punto de irse para nunca más volver. Hoy vamos a contar las historias devastadoras de 10 famosos colombianos que lo perdieron todo. Artistas que un día tuvieron el mundo en sus manos y vieron ese mundo derrumbarse, de formas que ninguno de ellos podría haber previsto. Historias reales, historias que duelen, historias que nos obligan a mirar el lado humano y vulnerable de quienes viven bajo los reflectores, porque detrás de cada ídolo existe una persona, y las personas caen. Antes, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada. Quédate hasta el final, porque cada una de estas historias tiene algo importante que decirnos. 1. Marcela Basteri. Era bella, talentosa y vivía rodeada de glamour. Marcela Basteri, madre del astro latino Luis Miguel, fue una actriz y modelo que conoció el lujo de cerca. Fiestas exclusivas, viajes internacionales, invitaciones a los eventos más codiciados. Era el tipo de mujer que entraba a un lugar y robaba toda la atención sin necesidad de hacer nada. Pocos imaginaban que aquella figura radiante un día desaparecería sin dejar rastro. En 1986, algo salió terriblemente mal. Marcela desapareció. Sin despedida, sin explicación oficial, sin una última conversación, el misterio consumió décadas enteras y desgarró a una familia entera ante los ojos del mundo. Luis Miguel, ya adulto y en el pico de la fama, jamás ocultó la herida abierta que esa desaparición dejó en su vida. El dolor era real y se transparentaba en cada entrevista, en cada silencio. Lo que hace la historia aún más perturbadora son los testimonios no confirmados de que Marcela habría sido vista años después en las calles de Argentina, en situación de absoluta indigencia. La mujer que vivió en el lujo, rodeada de cámaras, admiración y dinero, puede haber pasado sus últimos años en el anonimato más cruel y desolador que existe, sin nombre reconocido, sin comodidades, sin nadie a su lado. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué le pasó a Marcela Basteri, y esa incertidumbre permanente es, quizás, la parte más cruel de toda la historia, porque el misterio no cierra ninguna herida, no permite el duelo, no permite seguir adelante. Deja únicamente una pregunta que resuena en el silencio. ¿Dónde fue a parar? 2. Rafael Orozco. Rafael Orozco era más que un cantante, era una fuerza de la naturaleza. Era un dios del vallenato que atravesaba el pecho de cualquier colombiano con la misma facilidad con que la brisa atraviesa el litoral caribeño. Rico o pobre, joven o viejo, nadie quedaba indiferente ante su voz. Tenía el don raro y precioso de transformar una canción en memoria afectiva instantánea, de esas que se quedan para siempre. Murió joven, en pleno apogeo de su carrera, y el país entero se detuvo a llorar. Pero la tragedia no terminó con su muerte. Mientras el pueblo aún lloraba al ídolo, entre bastidores comenzaba otra batalla en silencio, esta vez librada no por amor, sino por el dinero que él había dejado atrás. Disputas judiciales feroces entre familiares y herederos se arrastraron por años, consumiendo energía, salud emocional y recursos que debían tener otro destino. El patrimonio construido con sudor y talento fue disipándose poco a poco,
devorado por procesos interminables, desacuerdos amargos e intereses que nada tenían de artísticos. El legado musical de Rafael Orozco es y siempre será eterno. Sus canciones siguen sonando en fiestas, en carros, en cocinas, pasándose de padres a hijos por todo el territorio colombiano. Pero el legado financiero, aquello que debía garantizar el futuro y la dignidad de quienes quedaron, se evaporó dentro de frías salas de tribunal sin emoción alguna. Una lección dura y definitiva sobre cómo la codicia humana es capaz de destruir incluso aquello que el amor más genuino construyó. 3. Andrés Fierro. Quien creció viendo padres e hijos, conoce bien el rostro de Andrés Fierro. Durante años hizo reír al país con una naturalidad desconcertante, con un timing cómico que parecía no tener ningún esfuerzo detrás. Era querido en las calles, detenido para fotos, celebrado donde quiera que apareciera. La serie era un fenómeno nacional y él era una de sus piezas más amadas y reconocidas por el público de todas las edades. Pero cuando las cámaras se apagaron y la producción llegó a su fin, la realidad tocó la puerta sin pedir permiso y sin tener la menor compasión. En entrevistas dolorosas y valientemente honestas, Andrés reveló haber atravesado dificultades financieras extremas tras el cierre del programa. No estamos hablando de apretarse el cinturón o renunciar a viajes. Estamos hablando de no tener dinero para necesidades absolutamente básicas. Comida, facturas de agua y luz. Lo mínimo que cualquier ser humano necesita para sobrevivir con un resquicio de dignidad. El hombre que hacía reír a millones de personas llegó a un punto en que apenas podía sostenerse a sí mismo en el día a día. Nadie prepara a un artista para ese tipo de caída. La industria consume mientras uno tiene utilidad, mientras su rostro genera audiencia y dinero, y cuando el contrato termina, el silencio que viene después es absoluto y aterrador. La crueldad del olvido tiene muchos rostros. Uno de ellos es el rostro sonriente de un actor famoso que de repente se ve completamente invisible para el mundo que un día lo adoró. 4. Karime Lozano. Karime Lozano construyó una carrera sólida y brillante transitando entre México y Colombia con una soltura que pocos artistas logran tener. Belleza innegable, talento reconocido por la crítica y el público, contratos millonarios y una presencia en pantalla magnética que la ubicaban entre las actrices más deseadas por el mercado. Parecía intocable, una de esas carreras que parecen blindadas contra cualquier revés, construidas en terreno demasiado firme para tambalearse. Pero las crisis personales profundas llegaron sin avisar, como suelen llegar, y con ellas vino una escasez repentina y cruel de nuevos contratos que creó una tormenta perfecta en su vida financiera. En declaraciones abiertas y de un coraje admirable, Karime reveló haber perdido grandes sumas de dinero y bienes materiales que había acumulado a lo largo de años de trabajo intenso, renuncias personales y una dedicación absoluta a su carrera artística. Ella sobrevivió, encontró nuevos caminos y reconstruyó su vida de otras formas y con otras prioridades. Pero el precio pagado fue demasiado alto para ignorarlo, porque en el mundo del entretenimiento, cuando uno desaparece de las pantallas, ya sea por decisión propia o por fuerza de las circunstancias, el mercado actúa como si nunca hubiera existido. Los contratos no vuelven solos, los teléfonos dejan de sonar, y el dinero que parecía garantizado para siempre se va mucho más rápido de lo que cualquiera podría imaginar estando en la cima. 5. Álvaro Lemon, el hombre caimán. Álvaro Lemon fue, durante décadas, uno de los rostros más queridos y reconocidos de toda la televisión colombiana. El hombre caimán era un personaje que había trascendido la pantalla y se había convertido en parte de la identidad cultural del país. Generaciones enteras crecieron con él. Familias enteras se reunían para verlo. Los niños lo imitaban. Los adultos se carcajeaban. Era, sin exageración, una institución nacional viva. Y entonces llegó el video que sacudió a Colombia entera de un solo golpe. Álvaro Lemon apareció en las redes sociales vendiendo mochilas y DVD en las calles de Santa Marta. No era una escena de telenovela.
No era una campaña publicitaria creativa, era la vida real, cruda, sin filtro y sin guión. En sus propias palabras, la pensión que recibía era completamente insuficiente para vivir con un mínimo de dignidad humana. Un hombre que divirtió a generaciones, que arrancó carcajadas de todo un pueblo durante décadas, que fue amado de norte a sur del país, estaba ahí, en la acera, vendiendo productos para garantizar el sustento del día siguiente. La repercusión fue inmediata y enorme. El país quedó consternado. Surgieron campañas de apoyo, donaciones, declaraciones públicas, pero el caso de Álvaro Lemon encendió un debate urgente y necesario sobre cómo Colombia trata a los artistas que dedicaron la vida entera a construir y enriquecer la cultura nacional. ¿Y qué pasa con ellos cuando la cámara finalmente se apaga? 6. Gali Galiano. Gali Galiano fue el rey absoluto de la música romántica colombiana durante años seguidos. Sus canciones acompañaron bodas, reconciliaciones, corazones rotos y primeros amores por todo el continente latinoamericano. En el apogeo de su carrera, el dinero entraba en abundancia. Conciertos llenos en todos lados, discos vendiéndose sin parar, nombre estampado en carteles de ciudad en ciudad. Parecía que aquella vida dorada y llena de brillo nunca tendría fin. Pero el dinero también salía, y salía de forma acelerada. Gastos excesivos alimentados por la ilusión del éxito eterno, una gestión financiera que dejaba mucho que desear, y la peligrosa creencia de que la fiesta jamás terminaría, fueron erosionando silenciosamente y de forma irreversible todo lo que había sido construido. Gali reveló en entrevistas memorables que, cuando la marea finalmente bajó, casi no quedó nada. Una fortuna entera, construida a lo largo de una carrera con años de carreteras, madrugadas, sacrificios y separaciones familiares, prácticamente en cero. Tuvo que empezar de cero, del cero absoluto. Con más de 50 años, habiendo ya conocido el éxito en su forma más plena y generosa, se vio obligado a reconstruir su vida como si fuera un joven artista, intentando la suerte por primera vez. Pocos tienen el coraje y la humildad necesarios para admitir eso públicamente, mirando al mundo a los ojos. Gali Galiano los tuvo, y en ese gesto de honestidad brutal, quizás dio la lección más valiosa y duradera de toda su carrera artística. 8. Frank Beltrán. Frank Beltrán fue un rostro presente en diversas producciones nacionales colombianas a lo largo de una trayectoria construida con consistencia y profesionalismo. Un actor respetado entre bastidores de la industria, con un trabajo sólido que lo mantuvo activo y empleado durante muchos años. No era necesariamente el nombre más grande del país, pero era un profesional reconocido, con lugar garantizado en el mercado audiovisual y una reputación construida proyecto a proyecto, con dedicación real. Pero la industria del entretenimiento es cruel e impredecible, de maneras que quienes están afuera rara vez comprenden en profundidad. Los proyectos se cancelan de un día para otro, sin aviso y sin compensación justa. Las oportunidades se secan de repente. Las llamadas dejan de llegar. Los directores empiezan a convocar otros nombres. Y quien no construyó una reserva financiera sólida durante los años buenos, se encuentra en territorio extremadamente peligroso, mucho más rápido de lo que imagina. En un momento de rara honestidad y valentía personal, Frank declaró públicamente haber llegado a la ruina total. No hay forma de preparar psicológicamente a ningún ser humano para ese tipo de colapso. Uno se va a dormir siendo un actor con carrera activa, con nombre en el mercado, con historial que mostrar, y se despierta sin saber cómo va a pagar las cuentas del mes siguiente. La ausencia de una red de protección real y eficiente para artistas independientes en Colombia tiene un costo humano altísimo, y el caso de Frank Beltrán es una de las caras más visibles y dolorosas de ese problema estructural. 9. Nelson Velázquez. Nelson Velázquez es un nombre grabado en letras permanentes en la historia del vallenato colombiano. Su voz es patrimonio cultural de un pueblo. Sus canciones son memoria afectiva colectiva, escuchadas en fiestas, en velorios, en carreteras desiertas,
y en cocinas llenas de gente por todo el país. Pocos artistas colombianos de cualquier generación lograron construir una conexión tan profunda, tan genuina y tan duradera con el público como Nelson Velázquez a lo largo de toda su trayectoria. Pero detrás de la leyenda pública había una batalla judicial silenciosa y absolutamente brutal ocurriendo lejos de los reflectores y los escenarios. Los procesos pesados fueron acumulándose sin que el gran público lo supiera. Las cuentas fueron bloqueadas. Un artista de fama histórica y reconocimiento continental se vio arrastrado por los pasillos de los tribunales, viendo su estabilidad financiera desmoronarse de forma lenta, sistemática y profundamente humillante, mientras el mundo afuera seguía escuchando sus canciones sin tener la menor idea de lo que estaba pasando. Nelson Velázquez llegó a una situación financiera crítica que contrastaba de forma absurda y casi irreal con la grandeza de su figura artística, porque en el mundo real, fama y prosperidad no son sinónimos automáticos. Uno puede tener su voz inmortalizada en millones de memorias afectivas repartidas por un continente entero, y aún así no poder pagar una cuenta sencilla a fin de mes. El caso de Nelson es un retrato duro y necesario de la distancia que puede existir entre el mito y el hombre de carne y hueso. 10. Mauro Urquijo. Mauro Urquijo fue el galán, el tipo de hombre que las cámaras amaban de forma natural y que el público adoraba sin reservas y sin necesitar mucho esfuerzo. Años de telenovelas exitosas, personajes románticos que conquistaban corazones de norte a sur, una trayectoria construida con presencia escénica innegable, encanto genuino y dedicación real al oficio. Era el rostro que aparecía en pantalla y hacía que el espectador lo dejara todo de inmediato para ver con atención. Entonces llegaron los problemas de salud, graves, implacables, del tipo que no preguntan si uno tiene la agenda llena, si tiene compromisos importantes, si tiene toda una carrera por delante que cuidar. La salud cobró una factura cara y prolongada, y con ella llegó la imposibilidad de trabajar con la misma frecuencia e intensidad de antes. Los contratos fueron espaciándose naturalmente. Los ingresos fueron disminuyendo mes a mes, y la estabilidad financiera, que parecía tan consolidada, fue erosionándose de forma silenciosa e implacable. El galán de las telenovelas pasó a depender de la ayuda de familiares cercanos y de su compañera para cubrir los gastos más simples y cotidianos de la vida. Aquel hombre que un día era disputado por toda la industria tuvo que enfrentar la vulnerabilidad real y aterradora de pedir ayuda para sobrevivir. Mauro Urquijo nos recuerda algo que raramente pensamos cuando vemos a alguien brillando en pantalla. Debajo del personaje existe una persona de carne y hueso, y la vida no deja de cobrar, no importa cuántos aplausos uno ya haya recibido. 10 historias, 10 caídas, 10 vidas que nos enseñan, de formas distintas e igualmente dolorosas, que la fama es tan frágil como un soplo de viento en una tarde de verano, que el dinero, cuando es mal administrado o simplemente consumido por las circunstancias de la vida, se va mucho más rápido de lo que llegó, y que el mundo del entretenimiento, tan seductor y tan brillante por fuera, puede ser devastadoramente cruel con aquellos que él mismo elevó. Mala gestión financiera, dependencia química, enfermedades que llegan sin pedir permiso, el olvido lento e implacable de la industria, disputas judiciales que consumen años y fortunas, el fin repentino de los contratos, la ausencia de una red de protección real para artistas que dedicaron la vida a entretener a un país entero. No existe un único camino hacia la ruina. Existen muchos, y todos ellos pueden aparecer en tu puerta sin avisar, sin importar cuánto hayas conquistado, sin importar cuántos aplausos hayas recibido, sin importar el tamaño de tu nombre. Estos 10 artistas dieron lo mejor de sí para el público colombiano. Entregaron talento, tiempo, energía y partes de su propia vida para crear recuerdos que quedaron grabados en generaciones enteras. Algunos encontraron fuerzas para empezar de cero y reconstruir lo que se había perdido. Otros cargan hasta hoy, en el cuerpo y en el alma,
las marcas profundas de todo lo que la vida les quitó. Pero todos ellos, sin excepción, dejaron una huella real y permanente en la cultura de un país entero. Y eso ninguna crisis financiera, ningún proceso judicial y ningún olvido de la industria puede borrar. Si la historia de alguno de ellos te tocó, te sorprendió o te hizo pensar, deja tu like aquí en el video. Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar estas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos 10 casos te impactó más? Leemos todo por aquí. Hasta el próximo video.